Buenos días, bienvenidos todos a nuestro webinar de presentación de resultados del segundo trimestre del 2026 y primer semestre del año, que lanzamos al mercado ayer y que todos habéis tenido ya oportunidad de leer. Como siempre, Sisco, nuestro consejero delegado, hará la presentación correspondiente, seguido de nuestra directora financiera, Arrateu Sandizaga, quien analizará en detalle los números. Y una vez más, todas las preguntas que podáis tener, si nos hacéis el favor de ponerlas en el chat de este canal, al final de la sesión trataremos de darle salida a todos. Digo, muchísimas gracias y Sisco, cuando quieras. Buenos días a todos. Bueno, pues ya va entrando ya gente, ¿vale? Evidentemente, las preguntas y respuestas vamos a responder, intentaremos contestarlas todas, pero hay preguntas en las cuales pues no podemos responder por temas regulatorios o simplemente no tenemos la respuesta, ¿vale? Por lo tanto, y dado que el tiempo es reducido, pues vamos a ir respondiendo y responderemos al final pues las que podamos responder. Por lo tanto, aunque de todas maneras estáis invitados, evidentemente, a poner las preguntas que queráis. Bueno, como vamos diciendo, en esta presentación tenemos lo que son los resultados del segundo trimestre y del primer semestre, ¿vale? En la cual, pues, como titulares, ponemos la evolución sostenida de la compañía, que iremos explicando el porqué, y la consolidación de la transición. ¿Por qué estamos hablando de una consolidación de una transición? Porque JDanet, que ha sido básicamente una empresa B2B o B2B2C, ¿de acuerdo? Se está convirtiendo cada vez más en una compañía en donde el segmento B2C está creciendo de una manera muy grande. B2B está bien, son grandes productos, son grandes compañías, pero el problema es que generalmente el ir a estos B2B, el coste es muy elevado y se requiere grandes cantidades de tiempo. Y por desgracia, pues ya comenzamos a tener un volumen en el cual pues encontrar una compañía que nos facture $500,000, pues cada vez es más difícil, porque no quedan tantas grandes compañías dentro de España ni en los mercados en los cuales vamos creciendo, pues que sea tan habitual encontrar esos volúmenes. Y también existe el crecimiento natural, en el sentido de que, bueno, pues estas compañías crecen, o incluso mueren o cambian de objetivos, con lo cual dejan de utilizar parte de los servicios, ¿no? Evidentemente también lo que vamos a estar comentando hoy se trata sobre resultados que dispone el Consejo de la compañía y se tratan de resultados acumulados no auditados, ¿de acuerdo? Es el disclaimer que hemos de hacer siempre, ¿vale? Bueno, nosotros evidentemente durante ya este año cumplimos ya 32 años, hemos construido una infraestructura de la confianza digital, ¿de acuerdo? Nosotros también hemos sido una compañía que hemos estado evolucionando, nacimos como ISP en el año 95 y en el 26, pues básicamente somos un operador de confianza digital y de testigo digital de las transacciones que hacen nuestros clientes. Y afortunadamente la regulación ha convertido esa confianza en un requisito procesal. Es decir, que antes de presentar cualquier juicio, antes de presentar cualquier demanda en un tribunal, al menos lo que es aquí en España, se requiere que haya una intermediación, que quiere decir que se intente arreglar ese asunto entre las partes, y la mejor manera de hacerlo es con el correo electrónico certificado de Lleida.net, porque utiliza un método del cual tenemos patente, que es el más rápido y el más seguro. Y que, además, mantiene la integridad de lo que se está enviando, sin tocarlo, ¿vale? Esa no deja de ser una de las grandes ventajas de nuestro servicio. Bueno, pues evidentemente vinimos desde el 23, que tuvimos que hacer un saneamiento. Bueno, pues el 23 fue un año duro para la compañía, tuvimos que hacer incluso un ERE, pero también nos planteamos un roadmap para, evidentemente, ir avanzando y, como he dicho, pues tuvimos que hacer un ERE, tuvimos que hacer una modificación, tuvimos que hacer cambiar la forma en la cual gestionamos la compañía, cambiar la forma con la cual gestionamos los clientes, y también nos estábamos viendo que lo que he comentado antes, de que
el B2C se iba a convertir en uno de los boosters, en uno de los grandes propulsores de la compañía, estaba tomando cuerpo, ¿vale? A efectos de este saneamiento, pues hemos convertido que en el 2025 ha sido el mejor ejercicio que hemos tenido en los 30 años, ¿de acuerdo? Con una EBITDA de 4 millones y un resultado antes de impuestos de 1,36. Eso también ha tenido un efecto que es que, vamos, o sea, la gente muchas veces pues espera que si has sido campeón del mundo, como hemos sido campeones del mundo este año, pues el año que viene hemos de ser campeones del mundo. Y si no somos campeones del mundo, pues la verdad que no es un buen resultado. ¿Vale? Bueno, no creemos que sea así, sino que lo que estamos haciendo es reorientando lo que es la compañía y lo que he dicho antes, estamos convirtiéndonos cada vez más en una compañía más B2C y el hecho la tienes en que estamos ampliando la base de clientes de una forma brutal. Este semestre hemos facturado un 52% más de clientes. Aún, evidentemente, pues súmale lo que hemos dicho antes, que hay una evolución natural de los clientes grandes que también decrecen y desaparecen a veces. Pues bueno, eso ha tenido esa consecuencia de que este trimestre y este semestre no hayan sido tan buenos como el mejor históricamente que hemos tenido en toda la serie y toda la secuencia de años, que precisamente por eso en esta presentación hemos querido poner varios años más de lo que sería lo habitual para que se viera claramente lo que es la diferencia. ¿Vale? ¿Pasamos? Bueno, las claves, lo que hemos dicho antes y lo que consideramos lo mejor de la compañía. En estos momentos tenemos más de 12.000 clientes activos. 12.000, ¿vale? 12.545 para ser más exactos. A finales de año estábamos en 8.900. ¿Vale? ¿Qué consideramos nosotros un cliente activo? Un cliente al cual le hemos facturado algo durante los 2 últimos años y como nosotros no deja de ser un servicio que es pago por uso, ¿vale? Pues bien ha hecho un prepago, bien lo está utilizando. ¿De acuerdo? Evidentemente también hay un cambio de modelo de un contrato a un cliente. Es decir, que antes buscábamos grandes compañías, grandes nombres, porque evidentemente eso al mercado gusta, pero sin embargo el número de clientes y las grandes compañías, tampoco hay tantas grandes compañías ni tantas grandes compañías que estén creando, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacemos es aprovechar la ventaja que estamos teniendo, que es que está llegándonos muchos clientes nuevos, muchísimos clientes nuevos. Ya anunciamos que en el mes de junio, tuvimos el récord absoluto de altas de clientes y de usuarios en junio. Bueno, pues esta cifra se ha batido de nuevo en el mes de julio. Los datos que tuvimos en la reunión del martes pasado ya nos confirmaron que hemos superado pues casi un centenar el récord que teníamos en el mes de junio. Evidentemente, desde agosto vendrá el paréntesis vacacional y luego ya pues volveremos. Ya veremos si la tendencia se mantiene. Nosotros tenemos la confianza que se mantenga precisamente esa tendencia y podamos estar acabando tranquilamente pues en el año pues yo diría que son los 9.000, 10.000 clientes únicos facturados durante todo el año. ¿De acuerdo? ¿Qué línea está en crecimiento? Pues sobre todo la notificación, lo que hemos dicho antes, que es lo que está creciendo más. Pero no solamente está creciendo en España, está creciendo en los otros mercados donde estamos presentes. En este semestre hemos facturado en 53 países diferentes, ¿vale? La previsión incluso para este próximo semestre, es que facturemos para más países porque tenemos demandas de clientes en más países de los que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, una de las últimas reuniones también se está hablando que está creciendo mucho el mercado en lo que es Costa Rica, está creciendo en el África subsahariana, países en los cuales no es nada demasiado habitual y aparte también pues vamos a hacer un esfuerzo, sobre todo en las unidades que hay una cierta disminución del tráfico, que sería el ICX Wholesale, pues a ir a los mercados en donde hay menos competidores, donde los competidores en estos momentos no están yendo y tenemos nuestros modelos de servicio, de SaaS, que no solamente la parte de SMS, sino también la utilización por parte de estos actores de SMS de los productos SaaS, ¿no?
El EBITDA de este trimestre pues no ha sido evidentemente el mejor, porque venimos del mejor de nuestra historia, y las ventas han sido un 7% menor. Sí que también, por ejemplo, ya va disminuyendo este decrecimiento que tuvimos en el primer trimestre. Las ventas, como hemos dicho, es un 7% menos, pero teniendo en cuenta lo que he dicho también antes, que ha habido 4 sectores que han dejado de trabajar y no trabajan tan intensamente, ¿no? Lo que hemos comentado antes, precisamente la parte de telco, muchos telco para consumidores que utilizaban la parte de contratación electrónica, pues literalmente algunos han desaparecido, pero desaparecido del mapa, con suspensión de pagos incluida. Grandes clientes, por cierto, la presa la tenéis llena de esta parte. Luego también, pues el sector bancario, que utilizaba mucho nuestros servicios para lo que es crédito al consumo, la generación de tarjetas para el crédito al consumo, pues algunas entidades que nos utilizan para eso, pues han decidido que ya no es mercado para eso y han dejado de utilizarlo. Y luego también hay que tener en cuenta que ha habido otro factor que inicialmente nosotros pensábamos que no tendría tanto efecto, pero sí que va a tener un efecto positivo en los próximos trimestres, que es la nueva regulación de las utilities, en la cual se prohíbe llamar al cliente sin que lo haya pedido el propio cliente. ¿De acuerdo? Eso ha hecho que sea una situación absolutamente de interinidad, especialmente después de las utilities. Las eléctricas no dejan de ser grandes clientes nuestros. Bueno, pues están cambiando el modelo para la captación de esos clientes y en el interín, pues evidentemente lo que hacían antes, pues no lo utilizan tanto. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues bueno, pues nosotros hemos conseguido, bueno, pues la bajada solamente sea de este 7% y gracias a también la incorporación de clientes nuevos. Mucho más pequeñitos, estoy de acuerdo. Pero evidentemente un cliente grande tiene que comenzar por ser pequeñito. Tenemos amplias muestras de grandes compañías que empezaron con una compra de 10 euros, ¿de acuerdo? Lo prueban, ven que les funciona y comienzan a hacerlo grande. El segundo trimestre del 26 en las cifras, bueno, pues 4,5 millones de facturación, una EBITDA de 713.000, estos 12.545 clientes activos, un resultado antes de impuestos del trimestre de 101.000 euros, positivos, ¿eh? No es que estemos este trimestre, no es tan positivo como los otros, pero evidentemente, bueno, podría ser mejor, estoy de acuerdo, ¿no? Ya el porcentaje de facturación fuera de España ya es mayor, estamos hablando de un 50,09%. Y luego, una cosa que también les suele gustar a muchos de nuestros accionistas, sigue bajando nuestra deuda financiera y toda esa deuda financiera pues la estamos reduciendo a pulmón por lo que estamos generando nosotros, ¿vale? Con lo cual representa una reducción del 10%. Bueno, pues pasamos a la siguiente, que en la foto ya me conozco, ¿eh? Y ahora, por favor, Arrate, Ya está, ¿no? Ya me das tu slide. Es tu slide. Vale. Bueno, tal y como ha dicho Sisco, ¿no? Pues estamos hablando de cifras no auditadas. Ahora en el mes de agosto los auditores pues están disfrutando de merecidas vacaciones. Volvemos a coger el trabajo en septiembre, ¿vale? Y publicaremos, pues tal y como nos exige BME, ¿no? Las revisión semestral consolidada pues a finales del mes de octubre, ¿no? Con la comparativa que siempre ponemos respecto a este avance no auditado. Sisco ha avanzado gran parte de las cifras, ¿vale? Os ha dicho, ¿no? Pues que luego veremos en gráficas un poco cómo van esas tendencias, tanto de ventas, con unos datos históricos amplios para que veamos muy bien cómo ha ido el ciclo de la compañía y cómo nos hemos recuperado y cuáles son nuestros planes de acción y cómo estamos trabajando. A nivel de ventas, ya os lo ha dicho, 4,5 millones de facturación en el trimestre, un acumulado de 9,2 en el semestre, que nos permite tener un margen bruto en el trimestre de 2,4 millones de euros, un 54,17% sobre ventas, algo menor al porcentaje que teníamos en el trimestre 2, sobre todo por el mix, ¿no? Que combinan las ventas. Luego veremos cuando expliquemos las ventas, pues la evolución diferente que ha tenido cada una de las líneas de negocio. Os recuerdo que siempre hay líneas de negocio que tienen una mayor rentabilidad y otras tienen menos, ¿no? Y nosotros siempre estamos enfocados hasta esa parte del SaaS, sin dejar de lado el SMS y su rentabilidad, ¿no? Que nos aporta una cifra de negocio interesante.
Yo quiero hacer hincapié en la parte de todo el trabajo que llevamos haciendo desde el ejercicio 2024 en la contención de gastos. Es política de Lleida.net seguir manteniendo esta restricción, este análisis de costes, tal y como vemos. Si analizamos conjuntamente las líneas de gasto de personal y servicios exteriores, vemos que si las ponemos en conjunto seguimos disminuyendo del orden de 60.000 euros respecto al año pasado en el trimestre y más de 125.000 euros en el semestre. ¿Por qué se da todo esto? Pues os recuerdo que cerramos sociedades en el extranjero, quedándonos con la facturación en la sociedad matriz. Eso nos permitió bajar bastantes costes. Somos cautos en todo el tema de viajes, ferias, captación de recursos externos que tenemos, asesores, por lo tanto eso lo seguimos manteniendo, ¿no? Pues muy grabado en el ADN, porque al final pues la lección está aprendida y tenemos que mantener en ese ritmo. Esta contención de gastos nos permite tener un EBITDA trimestral de 472.000 euros y en el semestre acumulado es en 1,1 millón de euros. Si le incluimos las activaciones seguimos el mismo criterio de mantener el 5% respecto a las ventas, entonces nos sitúa en un EBITDA de 1,5 millones de euros en el semestre, 601.000 euros menos que el año pasado, pero como comentábamos, todo viene un poco marcado por el año pasado ser el mejor año de ventas que tuvimos, ¿no? Entonces se traduce directamente en el EBITDA. A nivel de resultado de explotación, seguimos en cifras positivas, con 157.000 euros en el trimestre, 515.000 euros en el semestre. Los gastos financieros, pues los seguimos reduciendo, pues tal y como ha comentado Sisco antes, estamos reduciendo la deuda financiera neta, eso conlleva, ¿no? Pues que al final pagamos menos intereses y unos diferencias de tipo de cambio que han sido favorables en este trimestre, nos deja un resultado antes de impuesto de 101.000 euros y 434.000 euros acumulados en el semestre. Vamos a ver un poco cómo van las gráficas, ¿no? Como decimos, ¿no? Normalmente ponemos una serie de 5 años, nos hemos ido hasta el 2019 un poco para ver cómo va. Estamos al final, independientemente de que tengamos menos ventas que el año pasado, al final estamos en el cuarto mejor año de las ventas desde el 2019 con 4,5 millones de euros y analizando el mix con un mix bastante diferente. En el primer semestre, también el cuarto año consecutivo con mejores ventas, con 9,2 millones de euros y superando los 9 millones de euros, que es una cifra importante. Un detallito aquí, quisiera remarcar. Voy, que he hecho para atrás. Sí, aquí, exacto. ¿Por qué hemos puesto una serie tan grande? Bueno, porque básicamente aquí en el 2019 se ve el pre-COVID y el post-COVID. ¿Vale? Recordemos que a efectos de valoración bursátil nos disparamos nuestra valoración en el 2020 por el tema del COVID, ¿vale? Pero aquí hemos querido ver para que veáis un poco claramente las cifras que teníamos en esa época, ¿vale? Y para que veáis que la compañía, evidentemente, es una compañía bastante diferente de la época, tanto pre-COVID como post-COVID, a efectos de todo este tipo de todas las cifras significativas. Seguimos. A nivel de margen bruto, hemos mejorado el margen bruto respecto a lo que teníamos, por ejemplo, en el ejercicio 24, ¿vale? Estamos en un 55 o 54,95% sobre ventas respecto al 56 que teníamos el año pasado. Eso también es porque cada vez optimizamos más las ventas, ¿no? Y los costes, es decir, tenemos un radar muy marcado hacia la rentabilidad mínima que se requiere de transacción y el cambio del mix del producto pues nos está permitiendo poco a poco pues mejorar ese ratio que siempre sabéis que es un indicio importante para nosotros. A nivel de EBITDA, lo que vemos, ¿no? Series históricas, como comenta Sisco, el año del COVID, en el 2020, 642.000 euros, en el segundo trimestre teníamos en ese ejercicio, ahora 713.000 euros. Es el tercer año que tenemos en esta serie histórica con el mejor EBITDA de los trimestres y a nivel acumulado se sitúa en el segundo, es decir, esta contención de gastos con el cambio de mix de productos nos está permitiendo pues tener buenas cifras a nivel de EBITDA.
Y a nivel de resultado antes de impuestos, pues aquí sí que se ve el año negro del 22 y luego que se plasmó mucho más en el ejercicio 23 y tenemos unos resultados acumulados de 434.000 euros, el tercero en la serie después del ejercicio 25, que fue el mejor, y luego del 21, y a nivel de trimestral seguimos generando resultado antes de impuestos en 101.000 euros. ¿Por qué? Hacía tiempo que no poníamos estas slides de gastos, ¿no? Pero de vez en cuando hace falta pues, sacarlas, ¿no? y ver pues, que realmente hemos hecho un trabajo muy significativo y independientemente de que el año 25 fue nuestro boom en ventas, hemos sido muy cautelosos en las inversiones nuevas, ¿no? Esto se demuestra, ¿no? En el gasto de personal, donde estamos en 2,6 millones, mientras que el año pasado era 2,8, servicios exteriores 1,2 frente, bueno, 1,28 frente a 1,17. Y las activaciones seguimos siendo muy prudentes en los importes que activamos en las cuentas de resultados, independientemente, y lo vuelvo a repetir, de los gastos que vayamos metiendo dentro del personal, que hoy en día pues, son significativos tal y como va la tecnología de rápido. Un detallito aquí a comentar es que pasa a veces en empresas SaaS que crecen en base de clientes porque invierten mucho más en marketing, porque literalmente compran o subvencionan a estos clientes, ¿de acuerdo? Nosotros que hemos crecido un 50% el número de clientes, fijaros que los servicios exteriores, si fueran ese tipo de clientes, los cuales están, llámale comprados, subvencionados, etcétera, etcétera, la gráfica de servicios exteriores se había disparado. AdWords, cualquier publicidad exterior, etcétera. Y como podéis ver, no hay ninguna relación directa, ¿vale? Es de los años que estamos siendo más ajustados en lo que son los servicios exteriores. Con lo cual ahí veis la demostración que el crecimiento que está teniendo el número de clientes de Lleidanet es un crecimiento absolutamente orgánico. No es un crecimiento pagado por inversores, no es un crecimiento pagado con ampliaciones, ni con efectos financieros raros, sino que es un crecimiento orgánico, boca a oreja, porque los servicios de Lleidanet son muy buenos y cada vez son más útiles. Seguimos. Venga, esta ya te las dejo, Sisco. Bueno, venga, líneas de negocio. Aquí hay que comentar un detallito, ¿vale? Hemos comentado además que al principio que Lleidanet se está convirtiendo cada vez en una compañía que el segmento B2C es cada vez más grande, ¿vale? Probablemente esta clasificación por líneas de negocio en los próximos trimestres la vamos a cambiar la metodología como lo estamos haciendo, en el sentido de que vamos a clasificar ventas B2B y ventas B2C, evidentemente incluiremos las categorías, ¿vale? Pero que, bueno, es un poco ya para que quede un poco más claro qué segmentos nosotros consideramos B2B y qué segmentos consideramos B2C para el crecimiento de cada uno de ellos. Como podéis ver, un poco debido a los efectos que os he comentado antes, la línea de contratación pues, ha disminuido. También no deja de ser el trimestre en el cual hay menos ofertas cara a lo que son los clientes, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, este segmento de contratación probablemente lo que son tercero y especialmente el cuarto trimestre, pues aumentará. ¿Por qué? Porque las compañías hacen sus grandes campañas, sobre todo hacia lo que es la nueva campaña, septiembre a diciembre, de acuerdo al último cuatrimestre, con lo cual ya engancha pues prácticamente un trimestre completo y otro trimestre, una parte de ese trimestre. Hemos crecido en lo que es notificación, lo que decíamos antes. Muchos de estos clientes, podríamos enumerarlos, que prácticamente un 80-85% son para servicios de notificación, por el efecto regulatorio que estamos teniendo. Y en este trimestre pues ha subido un 9% y en lo que es el semestre pues llevamos subidos un 15%. La parte de otros SaaS este trimestre ha recuperado un poco con respecto a lo que era anterior, ha vuelto a cifras positivas, aunque lo que es la parte del semestre todavía está un poquito por debajo de lo que el año pasado. ¿Qué consideramos otros SaaS? Pues lo que son los certificados electrónicos, lo que es la información de la portabilidad, etcétera. De la parte de soluciones SMS, pues
es lo que nosotros vendemos directamente a nuestros clientes finales de los SMS, que sería más un B2C puramente dicho. Es la parte de la temporada del año que menos envían los clientes, con lo cual, evidentemente, pues hay una bajada, ¿vale? Porque es la parte más pobre, pero que probablemente ya en los próximos trimestres se vuelva a subir. Bueno, pues que si tenemos el Black Friday, tenemos las campañas que es vuelta al cole, etcétera, etcétera, todo esto se va a notar. Y la parte de wholesale, bueno, pues ha tenido un descenso un poquito menor, que son la parte de soluciones SMS, porque evidentemente pues hay una cierta tendencia en el mercado, la disminución de ese volumen. Otros grandes peers que tenemos que existen en el mercado, pues han hecho bajadas bastante más grandes que podemos tener nosotros. Otros cotizados han tenido bajadas de más del 20 o 25% de tráfico, ¿vale? Nosotros hemos conseguido que fuera únicamente desde 7 y estamos trabajando pues para volver a las sendas de crecimiento, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, pues sí, ya puedes pasar. Con lo cual, pues bueno, aquí tenéis un poco el mix de ventas del semestre con los tantos por ciento que corresponde, ¿vale? En estos momentos lo que son los servicios SaaS son un 44,6 y la idea es ir creciendo ese segmento. La evolución, bueno, aquí se ve muy claro, la parte de notificación, ¿vale? Es la que está creciendo más, con un crecimiento sostenido desde el año 23, que es cuando tuvimos la pérdida de lo que es nuestro mejor cliente, que eran los correos colombianos 472, porque se utilizaba por parte del gobierno colombiano para lo que es la comunicación con los ciudadanos de Colombia. Pues por desgracia pasó lo que pasó, dejaron de utilizarlo y nos hemos recuperado. En estos momentos ya el tráfico ya supera el que tuvimos en el 22 como punto. ¿Vale? Con la contratación, pues un poco lo que hemos comentado antes, hay disminución parte de grandes consumidores de B2C, operadoras de telecomunicaciones específicamente. Hay un poco un medio parón por parte de utilities por la nueva ley regulatoria que prohíbe lo que son las llamadas directas sin ser pedidas previamente por el consumidor. Ahora hay una situación un poco de impasse por parte de todas las operadoras de utilities en ese sentido. Ha habido también lo que hemos dicho, que ha habido entidades bancarias que han decidido que ya no van a tratar o ya no van a servir al consumer finance, ¿vale? Eso evidentemente da campo para que otros puedan ocupar su lugar, pero mientras tanto en el interín, pues bueno, pues hay una cierta disminución del tráfico, ¿no? Del wholesale, que es el tráfico mayorista de SMS, es un poco lo que decíamos, hay una cierta bajada en el mercado, ¿vale? Nosotros somos los que tenemos un poco, los que estamos mejor posicionados para que ese crecimiento no sea tan grande y hemos hecho nuevas modificaciones y nuevos servicios para que se vuelva a crecer lo que es esa línea. Y otros SaaS, pues 3/4 de lo mismo, ¿vale? No olvidemos que también pues un segmento que es B2B, son generalmente grandes clientes, pero esos clientes suelen ser también clientes públicos que tienen que renovar el contrato o literalmente plantean unas condiciones en las cuales pues no nos son rentables y decidimos simplemente pues no acudir a esa convocatoria. ¿Vale? Seguimos. Bueno, el giro al cliente final, un poco lo que decíamos antes. Siguiente. Bueno, Jaidanet hemos tenido siempre una característica, que es que nunca hemos hecho caso omiso del cliente pequeño. ¿De acuerdo? Y de hecho, a nivel de SMS, muchas veces, bueno, pues si un cliente quería utilizar un servicio de cuarto de céntimo, se lo dábamos. Tampoco teníamos ningún inconveniente de hacerlo. Eso nos ha permitido que desarrollemos la tecnología y la metodología para poder tratar a ese cliente pequeño. Y de hecho, hicimos unas modificaciones hace 2 años, 2 años y medio, mediante la cual podíamos adquirir ese cliente con un coste infinitamente menor que el de la competencia. Sobre todo, ¿por qué? Por la sencilla razón de que cuando tú estás vendiendo un servicio, un fungible digital que vale €1, que es un certificado, un mail certificado público, precio público es €1, ¿vale? Cuando te llama alguien que lo quiera utilizar y envía uno, como no le consigas convencer
de que compre más o compre una caja, tú ya estás perdiendo dinero porque la utilización por parte de recursos humanos, en el sentido de que se necesita intervención humana, la intervención humana ya vale más dinero. Estás haciendo una inversión en cada cliente. Y entonces corres el peligro que cuanto más creces, más pierdes, hasta que ese cliente se convierta en rentable. Nosotros hemos conseguido darle la vuelta a ese gran problema que tienen muchísimas empresas de tipo SaaS. Y es precisamente, en vez de utilizar ya puestos dentro del mercado de moda la inteligencia artificial, lo que hemos hecho es que hemos dejado que los clientes utilicen su propia inteligencia para que se den de alta ellos solitos, ¿vale? Con servicios que también ofrecemos a terceros tipo Cervalidator, y eso ha permitido que de esa gran cantidad de clientes, ese 50%, pues más del 85% de sus clientes se han dado de alta ellos solitos, de una forma que la cual estamos completamente seguros de su identidad porque utilizamos y nos proporcionan la información de su certificado digital y lo hacemos de forma automatizada. Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido pues, redimensionar la compañía, hacer que nuestro departamento de helpdesk sea mucho más eficiente y poder gestionar mucho más rápidamente esas altas. Y lo estamos viendo precisamente en ese récord de altas y en ese récord de clientes y en este récord que tenemos de efectividad de estas altas se convierten en clientes y compran un servicio, ¿vale? Esa va a ser la base en los próximos trimestres y en los próximos años. Y luego, afortunadamente, también pues nuestro marco regulatorio nos está soplando a favor y especialmente la Ley Orgánica 1.25, que ya lo hemos comentado en webinars anteriores, está siendo maravilloso para la compañía. ¿Por qué? Porque evidentemente la mejor manera de intentar llegar a un acuerdo es con el mail certificado de JDANET. Es muy fácil de utilizar, tenemos convenios con muchos colegios de abogados, con colegios de procuradores, damos la herramienta para que se pueda utilizar a niveles de grupos, a niveles de grandes empresas y en estos momentos, pues, hasta el mayor empleador que existe en este país está utilizando el mail certificado para lo que son su departamento de recursos humanos, porque también puede utilizarse no solamente para intentar hacer conciliación, sino para la gestión de los recursos humanos de lo que es la compañía, ¿vale? Bueno, sí, pasa. Sí, porque que si no, se nos va a hacer tarde y alguno está ya prácticamente con el coche al ralentí. Pues el ralentí no, en mi caso yo voy con coche eléctrico y ya no va más al ralentí para irse de vacaciones. Bueno, ¿eso qué ha producido? Bueno, pues tenemos una base de clientes mucho más amplia y menos concentrada y además una base de clientes muy capilar. Yo creo que en estos momentos uno de los grandes tesoros que tiene JDANET, que es que está aumentando muchísimo el número de clientes, no somos tan dependientes de los grandes clientes, ¿vale? Cada vez lo vamos a ser menos y eso nos permitirá tener mucha más autonomía y no estar sufriendo por las circunstancias externas o independientemente de la capacidad, si lo hacemos bien o no lo hacemos bien. A veces pasa, y nos ha pasado en estos 2 últimos trimestres, que a pesar de que nosotros lo hacemos bien, el cliente o desaparece o simplemente se dedica a otro segmento o a otro sector o deja de utilizar el que está utilizando, con lo cual deja de utilizar nuestros clientes, ¿vale? 161% de clientes más únicos y 12.545 clientes activos. Bueno, vamos a ver a lo que somos capaces en los próximos meses de llegar. También, curiosamente, hemos batido hemos llegado a una frontera, es casi como los 20.000 euros de lo que es el IBEX, ¿no? El IBEX 35. Bueno, pues nosotros hemos tenido también una cifra, hemos superado las 14.000 facturas en este semestre. Eso supone que vamos a acabar el año con más de 30.000 facturas emitidas. No está nada mal, ¿vale? Yo me acuerdo cuando llegábamos ya prácticamente a las 1.000 facturas emitidas, nos parecía una absoluta barbaridad. Eso sí, nos ha obligado a cambiar de ERP, porque evidentemente el que tenemos ahora, pues bueno, adecuado para lo que éramos antes, pero no es adecuado a lo que somos y menos a lo que aspiramos, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, estamos con la gente del departamento de Arrate está con la lengua afuera precisamente en la transición a este nuevo ERP. Evidentemente también, pues bueno, hemos aumentado un 52% en clientes únicos facturados
y las altas registradas en junio pues supera las 800 y pico, que evidentemente ya es casi un 102% más que lo que era el año pasado, y que actualmente, pues bueno, la facturación internacional ya se ha dado la vuelta, ya es mayor que lo que es la facturación de lo que es España. Y viene el capítulo de deuda, que tenemos algunos accionistas que son muy fans de ellos, que por cierto, hay algunos que incluso están viendo en tractores esta mañana y sé que alguno nos está escuchando desde su tractor, ¿vale? Pero bueno, Arrate, tú misma. Vale, sí, la deuda financiera neta, que es mi slide siempre favorita, es decir, es un granito que sigamos reduciendo deuda. Sé que me van a decir, sí, pero este trimestre a un ritmo menor. Claro que a un ritmo menor, porque ya lo comenté en la reunión anterior de inversores de que teníamos que hacer una inversión para máquinas y demás. Es decir, hemos pagado más de 200.000 euros este trimestre en lo que nosotros llamamos proveedores de inmovilizado, ¿vale? Entonces, calma, seguimos con nuestras cuotas periódicas, haciendo frente a todo, consiguiendo también nueva financiación. Y nuestro reto es estar por debajo del 2, que es una cifra que parece que hemos bajado poco, pero estamos en unas 64 veces el EBITDA, es decir, un ratio que hace unos años, aquí sí que no hemos puesto las históricas, Sí. pero si habríamos puesto las históricas aquí, sobre todo en el ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA, pues habría sido una gráfica curiosa, ¿no? Nosotros seguimos en el mismo camino, es decir, nuestra generación de caja nos está permitiendo devolver esta deuda, tener estos ratios que son adecuados para la estructura que tiene ahora mismo la compañía, y seguiremos negociando deudas siempre y cuando consideremos que sea necesario, bien sea por condiciones, bien sea porque queramos hacer una inversión, ¿vale? Y si es con el Alpicat, te lo dejo. Vale, bueno, no sé si habréis notado que lo que es el ESG, la compañía cada vez está teniendo más relevancia, ¿vale? Y una de las formas bueno, pues, de contribuir a eso, a los esfuerzos de ESG, es patrocinar pues, lo que son equipos de... lo que es fácil es realmente patrocinar el equipo de fútbol, que es el deporte mayoritario, pero muchas veces es mucho más importante patrocinar lo que es deportes minoritarios. El hockey sobre patín es un deporte minoritario, pero es un deporte muy implantado en toda la zona de donde somos originarias, y nosotros somos los patrocinadores desde hace ya más de 15 años de precisamente uno de los clubes más relevantes del hockey sobre patines en lo que es nuestro territorio, que es la zona de Lleida, y además es un equipo en donde el hockey femenino tiene, yo diría que incluso más importancia. De hecho, actualmente juegan las féminas juegan en categorías mejores que los chicos, ¿vale? Y que, pues bueno, refleja esa voluntad de ESG que tiene la compañía, en la cual, por ejemplo, permite que nuestro consejo sea un consejo absolutamente paritario, el único consejo paritario de todo lo que es el BM Growth, y además donde los consejeros independientes son mayoría, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, es una estrategia que iniciamos ya hace un año y pico, y yo creo que nos está yendo muy bien. El hecho de tener un consejo paritario nos hace currar mucho. Eso, por la sonrisa de Arrate, la podéis ver, que ella está afirmándolo muy positivamente. Nos hacen trabajar más, pero la verdad es que es muy bueno para la compañía. Es un privilegio el tener las consejeras y los consejeros que tenemos. La verdad es que yo disfruto personalmente cada consejo. Ha habido momentos en la historia de la compañía en la cual hemos tenido consejeros hostiles, que eran consejos realmente muy duros, pero bueno, la verdad es que ahora tenemos un consejo que vale la pena, que nos está ayudando mucho y está realmente ayudando a tirar para adelante lo que es la compañía. Y bueno, por no dedicarnos mucho más, bueno, pues tenéis Pues la venga. parte de preguntas y respuestas, ¿vale? Y que evidentemente pues vamos a ir contando a medida que podamos contestar. Algunos podemos contestar, otras
pues ya me gustaría poder contestarlas, pero a veces son, digamos, cosas internas dentro de la propia compañía, otras por temas regulatorios, pues no los podemos contestar directamente, ¿vale? Pero vamos Y a... otras no sabemos el futuro. Sí, que correcto. ¿Vale? Que de hecho, bueno, ¿qué te animas tú, Ramón? Sí, te las leo. Venga. La verdad es que se nota que estamos en agosto porque tenemos poquitas y todas son de Albert. Si alguien quiere preguntar, que hable ahora o calle hasta la próxima sesión trimestral. Entonces, pregunta, Albert, te las voy a dar un poco en orden de prioridad. ¿Qué pensáis de la cotización de la empresa? Barata, está muy barata. O sea, Perfecto, buenísimo. literalmente, claro, o sea, que esta pregunta es de fácil respuesta. En estos momentos la vemos muy barata, básicamente porque se ve además un paralelismo en la cotización de los peers y que había un efecto de lo que se llama esas catástrofes o SaaS Apocalypse, ¿vale? Que nos ha afectado mucho a las compañías de SaaS, en el sentido que, pues bueno, hay el sentimiento de que la IA iba a eliminar este tipo de compañías o iba a perjudicarlas. Las compañías de SaaS estamos funcionando, incluso muchas de ellas, mucho mejor que antes, ¿vale? Incluyendo nosotros, pero nuestra cotización, bueno, pues no se nos valora tanto. Aunque hay un cambio de tendencia en los últimos, Bueno, en el meses. último mes la cotización de la Sí, compañía ha subido un 13%, un poquito más. sí, correcto. Vale. Vale. Alberto pregunta, esta es muy obvia, ¿no? ¿Vais a intentar renovar los contratos con empresas grandes? Digo, claro, y Bien, con pequeñas, pero contéstalo y sobre todo contesta que podemos anunciar lo que podemos anunciar, que no quiere decir que no los estemos cerrando. correcto, porque tener en cuenta además que nosotros, y lo he dicho varias veces, tenemos una limitación regulatoria, ¿vale? Que no podemos anunciar en lo que son hechos relevantes con la misma alegría que lo hacíamos hace unos cuantos años, ¿vale? Y ahora pues solo podemos anunciar lo que sean importes mayores de 500.000, ¿vale? También hay se da otro caso que es empresas grandes que nos contratan que no quieren que sea conocido que nos utilizan a nosotros, ¿vale? Y luego hay otro detalle también a tener en cuenta, que especialmente cuando no son contratos públicos, que es que nosotros, el servicio no deja de ser por uso, ¿de acuerdo? Y generalmente las empresas privadas nunca te garantizan que van a hacer este uso. O incluso te dicen, oye, tienes un concurso, yo preveo que te voy a contratar por valor de 1 millón o 2 millones, etcétera, y luego al final la cifra sea mucho menor, ¿vale? Porque lo que te contratan es la posibilidad de, no la obligación de. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, ¿cómo lo combatimos todo esto? Pues teniendo cada vez muchos más miles de clientes para no tener que depender de esta voluntad de los grandes. ¿De acuerdo? Entonces, tener Y mucho a más día de hoy, diversificado. más de 12.000. Perfecto. Exacto. ¿Cómo podéis tener más clientes y facturar menos cada trimestre? Lleváis 4 trimestres con resultados pobres en facturación, debajo de niveles de 2024. Entonces ahí hablamos del Mundial. Bueno, a ver, debajo de niveles de 2024, primero, lo que hemos dicho antes, el año pasado fue el año histórico de lo que es la compañía. ¿De acuerdo? Los clientes que nos están entrando clientes muy pequeños. Pero que esos clientes pequeños de ahora no significa que no vayan a ser clientes grandes dentro de unos meses. ¿De acuerdo? Además, estadísticamente estamos viendo que esos clientes pequeños empiezan siendo pequeños, pero luego van creciendo. ¿De acuerdo? Luego, más adelante, pues probablemente podamos dar más información un poquito más detallada en ese aspecto. ¿Vale? Con lo cual, evidentemente, pues bueno, si solamente lo que hemos dicho antes, hay 4 grandes sectores que han disminuido, bueno, pues lo estamos combatiendo, permitiendo la entrada de muchos más clientes que, aunque la facturación sea menor, estoy de acuerdo, pero esos van a seguir creciendo. Muy bien, pues nos quedarían 2 porque hay una que no podemos contestar por obvios motivos regulatorios. Entonces, ¿por qué Cisco los consejeros no compran acciones ahora que está barata si tanto creen en la empresa?
Bueno, muy sencillo. Gracias por esa presunción de mucho dinero en el bolsillo. En estos momentos, gran cantidad, si no prácticamente todos mis activos están invertidos ya en Jaytanet. ¿De acuerdo? Por suerte o por desgracia, ninguno de los consejeros tenemos una caja mágica de la cual podamos ir tirando fondo y ir comprando con tanta alegría que, evidentemente, hace unos años sí que yo compré con mucha alegría. Yo recuerdo que he invertido más de 2 millones de euros en comprar acciones y a un importe muchísimo, desde incluso 5 veces mayor de lo que está ahora. ¿De acuerdo? Evidentemente, sigo creyendo en la compañía, sigo al frente, sigo trabajando por ella, sigo evolucionando, con lo cual sigo creyendo en la compañía, eso está tan claro. ¿Vale? Y luego también hay una pregunta que la verdad yo supongo que parte de un absoluto desconocimiento de cómo funciona un consejo y de quiénes son las nuevas consejeras. ¿Vale? Sí, pero déjame que te haga yo la pregunta. Sí. ¿Vale? Y además me gustaría que por alusiones la respondiera Arrate. Que es, ¿qué han aportado las nuevas consejeras aparte de bajar la facturación de la empresa? Drumroll. Bueno, la segunda parte de la pregunta la voy a omitir porque, como hemos No comentado, lo omitas. Creo que hay que defender el labor que llevan haciendo las consejeras hace una década. no, No, a ver, las consejeras nos han aportado, punto 1, contactos, conocimiento, revisión de procedimientos, todo lo que se nos pueda ocurrir de mejoras y optimización de gestión del cliente. Conocimientos, exhaustividad en las explicaciones, podría hacer un gran etcétera, ¿vale? Es decir, y sobre todo, tanto para Sisco como para mí, una red de apoyo, ¿vale? Ante dudas, ante incertidumbres, ante diferentes puntos de vista y sobre todo sobre estrategia y operativa, ¿vale? Entonces, nos aportan mucho. El tema de la facturación, como hemos comentado, es un tema de tal y como está el mercado, diferente de las líneas de negocio, pero eso no significa que las consejeras no estén remando para conseguir que esa transición se haga. Cuando hablo de consejeras, hablo también de los consejeros que están más antiguos dentro de la organización, ¿vale? Siempre es verdad que focalizamos en ellas porque es el aire fresco pues, que ha podido venir, pero sí que es verdad que a mí personalmente, lo ha dicho Sisco, es decir, es un trabajo muy exhaustivo, muy detallado, con conocimiento, con vista a futuro, lo que nos aporta. Y mucho trabajo. Sí. Por eso ¿He comentamos que contestado, Ramón? Sí. Por eso he contestado yo también de que la segunda parte de la pregunta parte de un desconocimiento absolutamente brutal de tanto las labores que hace un consejero dentro de una compañía, no solamente la nuestra, sino cualquiera de ellas, ¿vale? Como en el efecto que tiene, en la causa-efecto de lo que tienen precisamente Sí, esos pero consejeros. que en el año 2026 estemos poniendo un complemento de género al concepto de consejero o consejera. Me parece muy antidiluviano. Y Bueno, efectivamente, en Arrate, fin. creo que es mejor omitirlo, pero tanto las consejeras como los consejeros de Lleganet, como cualquier otra compañía que cotiza en la bolsa española, hacen el mejor trabajo posible en beneficio de sus compañías y en el caso de Lleganet es extraordinario. Por no decir que efectivamente hemos cumplido el hito de ser la primera compañía de BME Growth con consejo paritario. Correcto. Vale, ¿tenemos alguna...? No tenemos nada más. Esto se nota que estamos en agosto. Ajá, Pero sí. la siguiente, que será en octubre, pues supongo, pues tendremos, octubre, pues tendremos más seguramente. Correcto. Vale, Hasta pues si entonces no seguiremos trabajando tenemos... bajo el calor. Esperemos que vaya disminuyendo a partir de cuanto menos principios de ¿Qué septiembre. calor hace en Lleida, Sisco? Cuéntanos a todos. Torridos. Estamos en 38, 39, 40, bajo el sol ya, aunque afortunadamente no tenemos la humedad que padecen en los lugares donde hay costa. ¿Vale? Os podéis bañar, sí, pero estáis más húmedos también el resto del día. Damos celos de Valencia. Muy bien, pues gracias a todos y hasta la próxima. De acuerdo, pues. Venga, hasta la próxima. Gracias, chao. Hasta luego.